de alta incidencia y prevalencia en pacientes hospitalizados es lo que se llama lesión renal aguda o injuria renal aguda. ¿Ya? Casi el 50% de todos los pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva desarrollan esta patología. Y es interesante que aproximadamente casi el 10% de toda la población que acude a consulta externa por una causa X puede desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Antiguamente el término que se utilizaba era insuficiencia renal aguda. Y ya a partir del 2008 ese término ha quedado en desuso, ya no se utiliza. El término correcto es lesión o injuria renal aguda. ¿Ya? Antes era esto, pero ya no existe. Para definir la lesión renal aguda hay que tomar en cuenta dos parámetros muy importantes. Sabemos que una de las funciones del riñón es el filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, para definir lesión renal aguda, hacen referencia a la reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que el filtrado glomerular desciende y productos de desecho en la sangre suben. ¿Ya? O también puede ser definido de esta manera, laboratorialmente. Incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos en 48 horas o 1.5 veces respecto a la línea basal. Por ejemplo, si un paciente tuviera su creatinina, digamos, manejada alrededor de 0,5 miligramos de litro y viene a la siguiente consulta con una creatinina de 0,9, ya cumple el criterio. Ese paciente tiene falla renal aguda, ¿no? Porque ya subió 0,3 miligramos de litro respecto a la basal que tenía. No es necesario que tenga una creatinina de unos 5, unos 10 o 2 para decir fallas renal aguda. Con que suba más de esto o más de esto, ya es definición de lesión renal aguda. Otro parámetro también que tomamos muy en cuenta es el volumen urinario. Este es un dato clínico. Por eso en los hospitales, por turno, cada 6 o cada 8 horas, se cuantifica de manera estricta el volumen urinario, ¿no? Una reducción del volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilogramo horas por más de 6 horas ya cumple el criterio de lesión renal aguda. ¿Ya? Existen muchos estudios que comparan cuál es mucho mejor y todo eso. Los dos sirven, solamente que el dato laboratorial pues podemos hacerlo en cualquier momento de las 24 horas. ¿Ya? Miren, entonces para definir lesión renal aguda tendrán que acordarse el aumento de la creatinina y disminución del volumen urinario. ¿Ya? Entonces a nivel mundial existen muchos casos, 13.3 millones cada año, son muchos. Y miren quiénes aportan más, nosotros, los países en vías de desarrollo, con 11.3 millones de casos por año. Y la mortalidad es de aproximadamente de 1.4 millones por año, ¿no? Y esta mortalidad pues será influenciada sobre todo por las comorbilidades que presenta. Miren, ahí tenemos, ¿no? Miren. Bueno, la incidencia va a variar mucho dependiendo en qué país nos encontremos y de los recursos económicos que tenga. Si este país tiene, miren cuánta cantidad de pacientes en terapia intensiva con lesión renal aguda. En nuestro país esto es mucho más alto. Y miren, el 5% de los que no se hospitalizan también producen falla renal.
Entonces, como ven, es un problema muy grave y da un gasto económico muy alto, porque generalmente estos pacientes que hacen falla renal aguda en las unidades de terapia intensiva requieren un tipo de terapia dialítica, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o terapias lentas, ¿ya? Y pues las terapias de diálisis tienen un costo muy alto, ¿ya? Y necesitan un personal calificado para hacerlo. No lo puede hacer cualquier persona. Necesitan tener una preparación aparte. En este mapa podemos observar, miren, dónde nos encontramos, ¿no? Nos comparan con estos países de Indonesia. 31, 31%. Obvio que otros países la incidencia también está menor. Pero también hay que recalcar aquí que las causas de lesión renal aguda acá o acá son muy diferentes, no son las mismas. Por ejemplo, en nuestro país una de las principales causas es los cuadros enterales. En países desarrollados esto y esto, generalmente las causas de lesión renal aguda son de etiología intrarenal. Pero ahí está. Para la comprensión de la etiología, lo podemos dividir en tres grandes grupos, ¿no? Las causas presrenales son las más comunes, que afectan sobre todo presrenal. Cuando escuchen la palabra presrenal, hace referencia volumen, falta de agua o sangre. ¿Ya? Es eso. Cuando es patología intrarenal, el daño puede estar aquí, glomérulo, túbulo, intersticio. Y cuando escuchen posrenal, es obstrucción, desde la pelvis hasta la punta de la oreja. Entonces, dependiendo de la edad también varía. Por ejemplo, pacientes mayores de 60 a 65 años, hombre que va a tener más problemas de él, porque nos va a crecer la próstata, a todos los hombres, ¿no? Y en el caso de la mujer, mayor incidencia a mayor edad, cáncer de cuello uterino, obstrucción. O, por ejemplo, si hay pacientes con enfermedades inmunodeprimibles como el HIV, ¿qué es lo que va a tener generalmente? Cuadros enterales, ¿no? Diarreas. Va a llevar a hipovolemia. Entonces, varía, ¿no? Pero esa es la frecuencia de más o menos como se reporta en la literatura. Miren, dentro de las causas presrenales hemos dicho que es deficiencia de volumen. Este volumen se puede percibir de varias maneras. Si hay hemorragia, hipovolemia. Hemorragia de cualquier lado. Una hemorragia gastrointestinal, una hemorragia pulmonar, hipovolemia. Listo. Cuadros enterales, diarreas. ¿Qué se pierde? Volumen. Ahí está. Si un paciente se quema todo el cuerpo, mayor pérdida de agua a través de la piel. Pacientes también pueden tener defectos en la concentración urinaria, diabetes insípida, incapacidad de concentrar la orina y perder grandes cantidades de orina, hasta litros si se pueden deshidratar, falta volumen. O el volumen está presente, pero el problema es que no está distribuido de manera adecuada. ¿Cuándo? Cuando la bomba cardíaca falla, la cantidad de sangre que llega al riñón es menos. Cuando hay un choque séptico, la distribución de sangre es irregular. Y problemas hepáticos como la cirrosis distribuye la sangre más hacia el tercer espacio, como es el caso de la cavidad abdominal, la sífilis. Entonces, en la presrenal es la falta de volumen. Puede ser debido a que falta en el organismo o esté mal distribuido. Entonces, todo esto lleva a un descenso del volumen o hipoperfusión renal.
Como mecanismos compensatorios que va a hacer el riñón, va a empezar a producir catecolaminas en el organismo, que tienen por objeto aumentar la presión arterial para que la sangre a los órganos vitales, como ser cerebro y corazón, continúen, porque si no, fallecen. Y esa liberación de catecolaminas disminuye más la cantidad de sangre que llega al riñón. Y si disminuye más, el filtrado glomerular va a disminuir más. Y eso conlleva a mecanismos de autorregulación local, como la producción de prostaglandinas, mayor producción de angiotensina intrarenal. Pero cuando estos mecanismos fallan, ocurre esto: falla renal. ¿Ya? Un simple cuadro enteral puede llevar a una falla renal aguda. Si no se trata de manera correcta esa falla renal aguda, que inicialmente es prerenal, esto puede progresar a una intrarrenal, una simple bola. Entonces, esta clasificación es muy importante porque el tratamiento va a depender de eso. Si este paciente tiene lesión renal aguda prerenal y le falta agua, ¿qué le vamos a dar? Agua, líquidos. ¿Cuánto? Lo que necesita. Por eso el tratamiento de la falla renal es muy diferente, no es lo mismo para todos. ¿Ya? Dentro de las causas intrarrenales, estos se observan con mucha más frecuencia en pacientes internados. ¿Sí? Y estos pueden causar, miren, lo que mencionaba: daño tubulointersticial, glomerular, vascular. Miren, el daño tubulointersticial, el más común que se encuentra en los pacientes hospitalizados, es la necrosis tubular aguda. Cuando un paciente desarrolla necrosis tubular aguda, lo que pasa es que ese paciente tal vez recupere su función renal o tal vez ya no. Solamente el tiempo lo va a decidir. Y miren, y esto está favorecido: toxicidad medicamentosa. Todo paciente hospitalizado tiene antibióticos, analgésicos, ahí está. Si un paciente está hospitalizado no es por gusto, ¿verdad? Seguramente está infectado, lo más seguro. Y eso lleva a la sepsis. Cuadros enterales tan simples como una diarrea, no corrigieron bien, la hipoperfusión prolongada lleva a esto. ¿Y cuándo nacen también? Dentro de las causas glomerulares ya sabemos, ya hemos visto que el glomérulo se puede inflamar y lesionar, ¿no? Ya vimos que se puede dañar el podocito nefrótico. Hay lesión de la membrana basal, nefrítico. A veces en la etapa adulta se descubre, ¿no? Solo tiene un riñón, tiene una malformación en el riñón. Ahí está. Problemas vasculares, en vasos sanguíneos. Si tenemos un cuadro enteral severo, la sangre se vuelve espesa. Trombosis. Y la trombosis puede ocurrir en cualquier lugar. También ya vimos que el síndrome hemolítico urémico causa lesión en el endotelio, una microangiopatía trombótica. Y las diferentes vasculitis que pueden haber, ¿no? La vasculitis de la granulomatosa de Rene, Chorestral, poliangitis microscópica y otras. Entonces, como ven, la patología intrarrenal es de muchos factores. Miren, ¿qué es lo que ocurre en la patogenia de la necrosis tubular aguda? Miren, aquí tenemos la arteriola aferente, la que lleva la sangre al glomérulo para que se filtre, ¿verdad? Una vez que se filtra la sangre, pasa a la arteriola eferente. Esta arteriola eferente no termina aquí, continúa su trayecto por acá, porque el túbulo también necesita nutrientes.
Cuando hay una falla renal aguda, la cantidad de sangre que va a llegar aquí es menos, dijimos, ¿no? Porque hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces la cantidad que llega acá se filtra menos y la cantidad que sale por acá es cada vez menos y los nutrientes que llegan acá van a ser menos y eso va a llevar a hipoxia. La hipoxia va a llevar a la muerte celular y cuando una célula se muere se desprende y va a tapar el túbulo y el túbulo proximal va a estar con necrosis. Y por eso dejan de orinar los pacientes, porque viene totalmente tapado por células epiteliales muertas. Y esto en destaparse o recuperarse puede tardar máximo hasta 6 semanas. Si después de esas 6 semanas no se recupera, ya no va a recuperar nunca más. Y se va a quedar así. Y es lo que queremos evitar, que lleguen a eso, ¿no? Ahí hay una gráfica más interesante, como refiere el proceso de repolaridad, de reparación, la presrenal, la falta de agua, el estímulo persiste y el proceso de hipoxia continúa hasta la pérdida de las células epiteliales. Posteriormente hay proliferación y reparación. Pero este proceso tarda máximo 6 semanas. ¿Ya? Y si el estímulo persiste, ese proceso se va a alargar o perpetuar. ¿Ya? Dentro de las causas postrenales mencionamos obstrucción. Postrenal es sinónimo de obstrucción, nada más. ¿Y por qué se puede estar obstruido? Malformaciones como estenosis uterovesical, ureterovesical, pieloureteral, y esos generalmente ya vienen desde la panza, del vientre materno. Todos estamos propensos a desarrollar litos, todos, sin excepción. Sobre todo más acá, porque nos gusta comer con mucha sal y poca agua. Ahí está, litiasis. A veces hay infecciones, ¿no? Como la cistitis hemorrágica, han debido escuchar, que es una infección viral que causa una hemorragia por inflamación de la vejiga. Y esa hemorragia, cuando sale, ¿qué ocurre? La sangre se coagula, y cuando se coagula, se tapa y dejamos de orinar. Malformaciones o defectos como la vejiga neurogénica. Cualquier paciente que tenga una disrafia por encima de la región lumbar va a tener problemas en la micción. Cualquiera. ¿Ya? Y también tenemos varios medicamentos, por ejemplo, los medicamentos como los alquilantes, como la ciclofosfamida, que se utiliza en todo, casi en el 100% de los pacientes oncológicos, pueden causar hemorragia. Y cuando se administra estos medicamentos, se utiliza técnicas de preparación. ¿Ya? Entonces, como ven, la causa obstructiva es muy variada. Ahí faltaría, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de cuello uterino. Los tumores pueden ocurrir en cualquier parte de la vía urinaria. También tumores extrarrenales pueden crecer en la cavidad abdominal, como los linfomas, y comprimir la vía urinaria, los rhabdomyosarcomas, o sea, puede haber muchas causas de procesos obstructivos. Aquí la diferenciación clínica es mucho más difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos, el paciente tiene litiasis. Solo tapa un riñón. El otro riñón va a seguir funcionando. Entonces la cantidad de orina va a seguir produciéndose. ¿Verdad? O puede haber el caso
en la cual hay obstrucción bilateral, ahí pues es más fácil, ¿no?, para dejar de orinar. Entonces la diferenciación va a variar también dependiendo al factor causal de la lesión renal aguda o severa. Ahí por ejemplo tenemos litiasis, aquí tenemos una malformación que se llama uterocele, aquí hay una enfermedad que solamente afecta a los hombres, como son las valvas en uretra posterior, y hay muchas enfermedades. Las manifestaciones clínicas de esta entidad patológica es nada más que la pérdida de las funciones del riñón. Vimos en las primeras clases que una de las funciones era la eliminación de productos de desecho. Dentro de los productos de desecho que les estaban, urea, creatinina, ácido úrico, amonio. Entonces, si falla, sube. Otra función del riñón era el control de líquidos. Si ya no se puede eliminar agua, se retiene. Y eso va a dar origen al edema e hipertensión. El riñón elimina los iones de hidrógeno, ya no se eliminan, acidosis. Controla los electrolitos. Sodio, hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia. El riñón deja, ya no controla la presión, hipertensión, y ya no produce hormonas como la eritropoyetina y la vitamina D, anemia o hipocalcemia. Pero el componente endocrinológico, sobre todo la producción de eritropoyetina, generalmente esas alteraciones se ven en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Porque en el agudo no se ve tanto debido a que la vida media del eritrocito es 120 días, ¿no? Eso equivale a mucho tiempo, ¿no? Miren, la uremia puede causar alteraciones en todo el organismo y no solamente en el estómago. Falla riñón, urea sube. Y cuando la urea sube, se llama uremia o síndrome urémico. A nivel del sistema nervioso central, encefalopatía urémica, cefalea, crisis convulsiva. Generalmente las crisis convulsivas causadas por la uremia no responden de manera adecuada al tratamiento anticonvulsivo, son muy resistentes. Las serosas se pueden inflamar y sabemos que el pericardio es una serosa y cuando se inflama, pericarditis. La uremia puede afectar los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. Entonces, puede causar sangrado. Y a nivel intestinal puede causar alteraciones, sobre todo en la vasera. Y eso puede generar translocación bacteriana. ¿Bien? Hay muchos estudios que comparan, como en la urea que ocurre en la falla renal aguda y la urea que ocurre en la falla renal crónica. ¿Bien? Lo que sí es que se sabe es que la urea no es nada bien. Entonces, la retención de líquidos en el organismo no solamente se va a manifestar con la presencia de hipertensión arterial sistémica. ¿Bien? La retención de líquidos, miren, se puede acumular en cualquier parte del cuerpo. En el pulmón se está llenando de sangre, pleural. La sobrecarga de líquidos va a hacer que el corazón falle, porque normalmente el corazón funciona aproximadamente con 5 litros. Y si empieza a retener líquidos 6, 7, 8 litros, la sobrecarga de volumen va a hacer que el riñón, o diré el corazón, empiece a disfuncionar y eso se va a manifestar con falla cardíaca. También puede causar procesos inflamatorios a nivel hepático, a nivel
gastrointestinal puede favorecer a la translocación o alteraciones de la microbiota. Bien. A la vez, la hipertensión, ya vimos que tiene varios órganos blancos, ¿no? Y esos órganos blancos pueden estar afectados como cerebro, hemorragia, confusión, fondo de ojo, retinopatía, a nivel vascular periférico, la aterosclerosis prematura, falla renal y falla cardíaca. Entonces, aparte de tener ya la falla renal aguda, la presencia de hipertensión va a perpetuar tanto el daño renal y en otros órganos. También la cirrosis metabólica se puede manifestar clínicamente, pero los síntomas son inespecíficos que no sugieren. Ahí tenemos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, cefalea, confusiones, alteraciones en la conciencia, coma, alteraciones en la respiración, arritmias, también náuseas, vómitos, diarrea. Entonces son manifestaciones que pueden ocurrir en la cirrosis metabólica. Y las alteraciones de los electrolitos, como es el caso principalmente del sodio, que ocurre en esta enfermedad, son sobre todo alteraciones relacionadas con el descenso del sodio. Las alteraciones en el metabolismo del sodio se asocian generalmente con síntomas del sistema nervioso central y sobre todo con el cerebro, ya que la presencia de hiponatremia, que es lo que va a favorecer en el sistema nervioso central, va a favorecer por el fenómeno de ósmosis que entre mayor cantidad de agua hacia dentro de la célula, lo que va a conllevar a aumento del volumen de la célula cerebral. Este aumento del volumen se va a ocurrir sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que es una caja. Entonces el edema cerebral va a generar todos estos síntomas: cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones, deterioro de la conciencia, y en etapas más avanzadas puede llevar a herniación del tronco y fallecer el individuo. Las alteraciones con el potasio, las más temidas y las más preocupantes, son sobre todo las que ocurren a nivel aparato cardiovascular, donde favorecen el desarrollo sobre todo de arritmias. Pero también se puede afectar otras estructuras como el aparato muscular. Respecto a los niveles de calcio, lo que se evidencia principalmente es la hipocalcemia, y sabemos que el calcio es necesario para la contracción muscular. Y la presencia de hipocalcemia que ocurre en esta enfermedad genera espasmos, parestesias, el signo del cursor, el chubusté, todos esos que ya conocen ustedes. Los niveles de fósforo, sobre todo la hiperfosfatemia, cuando estos niveles de fósforo se mantienen en niveles elevados de manera persistente y manera crónica, favorecen sobre todo al desarrollo de una aterosclerosis prematura. Y favorecen al desarrollo de la rigidez arterial. Y eso es una causa muy importante de muerte súbita en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero puede haber calambres, arritmias, parestesias. Y la presencia de hipermagnesemia, esto sobre todo genera muchos problemas, alergia y arritmias cardíacas, ¿no? Los niveles de magnesio le dan poca importancia en todos los hospitales, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por magnesio, que ocurre con mucha frecuencia en estos pacientes que están embarazadas y que tienen preeclampsia, eclampsia. ¿Qué les dan? Sulfato de magnesio.
qué es lo que vigilan? ¿Y dónde vigilamos? En el tendón rotuliano. La ausencia de eso significa que ya te pasaste. ¿Ya? Por eso cuando vean a una mujer con eclampsia o preeclampsia, están generalmente en terapia intensiva, continuamente se está vigilando esos eclampsios. Por eso es, no por otra cosa. Entonces, como ven, las manifestaciones son muy variadas, ¿no? Son muchas. A lo largo de la historia ha habido, o sigue habiendo, ¿no?, muchos scores. Ahí está el Ziegler, el Anki, hay otro que salió el Cadigan, hay otro que combina Cadigan con Anki. Existen muchos. La finalidad de estos scores que ven acá solo tienen, bueno, la mayoría de estos scores para valorar la gravedad de las fallas de NAD toman en cuenta dos parámetros: creatinina y volumen urinario. El filtrado sale de acá, ¿no? Entonces, estos scores que existen en todo lado, ¿no?, para lo único que sirven es para decidir o decir si le va a ir bien o mal. Mientras más alto sea, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Mientras más pequeño, le va a ir mejor. Solo sirve para eso, no sirve para otra cosa. Obvio que cuando los niveles de creatinina más altos sean, va a terminarse en diálisis, ¿no? Si tiene niveles más bajos, tal vez no. Pero solo sirve para eso, no sirve para otra cosa más. Uno de los retos muy importantes, uno de los retos que nos enfrentamos cada día es, cuando vemos un paciente con lesión renal aguda, es determinar, ¿es presrenal, intrasrenal o postrenal? Porque el tratamiento va a ser muy diferente para cada uno. ¿Ya? Existen muchos índices, y cuando existen muchos índices significa que ninguno está fuerte. Puede ser tantos. ¿Ya? Pero de todos esos índices urinarios que ven acá, aquella que nos ha dado mayor sensibilidad y especificidad es esta. Ven, hace referencia a la fracción de excreción de sodio. Cuando un nivel de FeNA es menor o igual a 1, la causa más probable es que le falta agua. Y cuando el nivel de FeNA es igual o mayor a 2, la causa más probable es de etiología intrasrenal. Pero estos índices que ven acá no sirven para la postrenal, solo sirven para pre y para hacer estos estudios tiene que haber un requisito muy importante: que tu paciente no haya recibido diuréticos. Si ya recibió, pues esto ya no sirve, porque cuando usamos diuréticos, la cantidad de estos electrolitos que ven ahí aumenta y perdió su utilidad los índices urinarios. Existen pero otros marcadores que pueden ser útiles cuando utilizamos ya los diuréticos, ¿no?, como es el caso de la fracción de excreción de urea. Pero esto no lo hacen todos los hospitales, uno que otro hospital. Y este es el que nos puede servir cuando tu paciente ya recibió diuréticos. Otra prueba, otra forma de diferenciarlo es esta: la prueba de recto a líquidos. Esto se puede hacer en el servicio de emergencias o en el
consultorio, donde quiera. ¿Y qué dice? Solamente nos ayuda a diferenciar pre y intra. No sirve para las dos. ¿Y cuándo lo hacemos? Tu paciente tiene falla renal sin uresis o oligúrica. ¿Y qué es lo que se hace? Canalizamos, pasamos una carga de solución salina al 0.9%. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Va a ocurrir solamente dos cosas. Si orina, presrenal. Si no orina, intrasrenal. Para eso. Pero, ojo, esto no se hace a todos. Si tu paciente llegó a emergencia, sea hipertenso, si le pasas más agua, vas a hacer una urgencia o emergencia hipertensiva. No. Si tu paciente ya llega con datos de falla cardíaca, si le das agua, vas a precipitar la falla. Si ya tiene datos de edema agudo del pulmón, tampoco se hace, porque si lo hacemos, el paciente fallece delante de nosotros. Entonces, esas son las contraindicaciones para hacer esta prueba. ¿Ya? Entonces, como ven, todos los índices, pruebas, solo nos ayudan a diferenciar pre y intra. La manera de saber si es una postrenal es de esta manera. Con ecografía. No hay otra. Ya vimos que cuando hay un proceso obstructivo, se dilata, ¿verdad? Y obstrucción de cualquier causa dilata la vía urinaria. Mientras más severo sea la dilatación, mayor el proceso. Entonces, ecografía. Otra manera, lastimosamente. Entonces, como ven, los datos clínicos que nos da la falla renal aguda son pocas, ¿no? Casi nada. Y la mayoría de los datos que nos lanza son laboratoriales, ¿no? Entonces, lastimosamente, nefrología es eso, laboratorios. Poca clínica tienes, ¿no? Porque solo hemos visto un poquito de la creatinina. A ver, clínica solo hemos visto edema e hipertensión. Después, creatinina, ¿cómo calculan? Con sangre. Urea, con sangre. Electrolitos, sangre. Gasometría, sangre. Anemia, sangre. Todo es sangre. Entonces vemos más laboratorios. ¿Bien? Pero también hay los estudios de imagen que nos ayudan, ¿no? Como es el caso de la ecografía. Entonces el manejo, primeramente, tu paciente tiene que estar aquí. Euvolemia, o sea, su volumen sanguíneo normal. Ni esto es bueno. Aquí, hipovolemia, agua. Aquí, hipervolemia, disminuir agua. Si hay hipovolemia, hay síntomas de hipotensión, taquicardia o oligoria. Si hay hipervolemia, hipertensión, edema, congestión. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Tiene que estar al medio, euvolemia. ¿No? Y esa es entonces nuestra primera meta. Mantenerlo con un volumen sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, ahí vendrá esto. Si tu paciente le falta agua, se llama deshidratación. ¿Qué le vas a dar? Agua. ¿Cuánto? La que necesite. Si tu paciente está normovolémico, pues tendrás que dar agua a su requerimiento basal. Si tu paciente ya está hipervolémico, o sea, volumen 5 o 6 litros en sangre, darás agua dependiendo de la pérdida insensible, volumen urinario y las pérdidas extrasrenales.
Entonces, el manejo del agua varía, ¿no? En unos darás, en otros restringirás y en otros no darás nada. Y depende cómo llega tu paciente. El uso de los diuréticos solamente está indicado paciente que tenga falla renal aguda oligúrica con hipervolemia. En otro caso, no. Porque si le dan a un paciente deshidratado diurético, más deshidratado. Si le damos a un paciente normovolémico un diurético, se va a deshidratar. Pero si le damos diurético hipervolémico, va a disminuir el volumen, solo en estos casos. Diuréticos pueden usar sobre todo los diuréticos de ASA, que son los más potentes que existen hasta la fecha. Y en nuestro medio pues tenemos la pudesonida, ¿no? También existe la bumetamina, pero es poco. También se ha observado que el uso de las santinas tiene un efecto diurético en el riñón. Y las santinas son medicamentos que se utilizan con gran frecuencia, ¿no? ¿Y dónde creen que está esto? Las santinas. Cada día lo tomamos, en la mañana, en la noche. ¿El café? ¿Por qué creen que cuando uno toma café tiene ganas de orinar? Por eso. Y ese principio se ha utilizado para medicamentos como la teofilina, cafeína, que tienen por finalidad aumentar el filtrado glomerular y así forzar las heces. ¿Ya? Ahí está. Y el tratamiento para las otras alteraciones, pues hay que tratarlas todas, ¿no? Si el potasio se sube, hay que tratar. Si tiene acidosis, hay que tratar. Si tiene piruricemia, hiperfosfatemia, uremia, hay que tratar. Y para cada uno de esos hay manejo. Ahí tenemos, por ejemplo, para el manejo de la hipercalemia. Primeramente, en el manejo de la hipercalemia, miren, utilizamos gluconato de calcio. ¿Para qué? Para estabilizar la membrana celular. Porque cuando hay hipercalemia, el miocito está así. Cuando le dan calcio, se estabiliza. Y si se estabiliza, menos riesgo de acidez. Esto no baja el potasio, ¿ya? Solo estabiliza el miocito. Los medicamentos que pueden bajar el potasio, miren, ahí tenemos los beta-agonistas, la insulina, el bicarbonato, diuréticos y en últimas etapas radiales, ¿no? Existen muchas medidas, ¿no? Y el orden que se lleva es este, no es este, no. Ese es el orden que se tiene que hacer. ¿Ya? Y de todos estos, el que mayor resultado nos ha dado es este. Porque disminuyes los niveles de potasio en mayor medida que los otros componentes. ¿Ya? Otra recomendación también muy importante de esto es que el bicarbonato, como ven acá, solo se utiliza cuando el paciente tiene acidosis metabólica. Si tu paciente tiene falla renal y gasometría normal e hipercalemia, no se usa. ¿Por qué? Porque vas a llevar a una alcalosis y la alcalosis te va a traer otros problemas más severos todavía. ¿Ya? Entonces, solo cuando hay acidosis o con la falla renal. En otro caso, no se usa. ¿Ya? Y cuando todas estas terapias fallan, terminan en esto, en diálisis. Y esto es generalmente la hipercalemia, una de las indicaciones para inicio de terapia de sustitución renal.
Para el manejo de la acidosis metabólica existan 3 reglas de oro que se utiliza diariamente. Uno que hace referencia al PCO2 y otro al pH. Y la fórmula para calcular el bicarbonato. ¿Ya? Y pues también, cuando nuestra terapia con bicarbonato falla, terminamos también en para los niveles altos de fósforo, el fósforo ingresa al organismo por la vía oral. Entonces, lo primero que haremos será restringirlo. Pero ya tiene niveles altos de fósforo en la sangre. ¿Qué hacer? Quelantes. Estos quelantes lo que hacen es, cuando se ingiere, se agarran con el fósforo y salen por la popó. ¿Y qué quelantes tenemos? Ahí está el carbonato de calcio, el acetato de calcio, el ceberamero. Y los precios también varían, ¿no? Dependiendo. También ahí tenemos el manejo con la vitamina D para favorecer mayor absorción de calcio y eliminación de fósforo. Cuando no responden, terminan en esto. Otro componente también vimos que era el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico pues se encuentra en los alimentos ricos en purina. Entonces hay que restringirlos. ¿Y qué medicamentos utilizamos? Los inhibidores de la santina oxidasa, como es el caso del alupurinato. Hay úricos úricos, como el Probenecid y otros, pero en Bolivia no tenemos todavía. Y si hay, está a un costo muy alto. Y por último, la diálisis. Entonces, de ahí salen todas estas indicaciones. Esas son las indicaciones de diálisis en pacientes con lesión renal aguda. Hay otras más, pero en falla renal aguda, potasio, acidosis, sobrecarga, ácido úrico, fósforo y uremia. Aquí hablamos de la uremia con repercusión clínica. Lastimosamente todos los seres humanos somos muy diferentes. Hay individuos que con una urea de 90 están mal. Y hay individuos con urea de 120, 130 caminando normal. Pues eso depende de cada ser humano. Por eso le ponemos uremia sintomática. Porque hay algunos que sienten síntomas y otros no. ¿Ya? Y ahí están los niveles de potasio, mayor a 6.5 o cualquier nivel, pero que tenga repercusión a nivel cardíaco. La acidosis con pH menor a 7.15, bicarbonato menor a 12, que no respondió al tratamiento, el edema agudo del pulmón, la hipertensión con órgano blanco, ácido úrico fósforo mayor a 10 y uremia sintomática. Entonces, como ven, las indicaciones para inicio de terapia dialítica en lesión renal aguda son bien claras. Por eso no se meta cualquier paciente a diálisis. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos varias, ¿no? Ahí tenemos primeramente la diálisis, que puede ser en sus dos variedades, una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. En la diálisis peritoneal utilizamos la cavidad peritoneal y el peritoneo como un filtro para que se haga la depuración. ¿Y cómo funciona? Aquí está la bolsa de diálisis, se conecta, la solución ingresa a la cavidad abdominal y se deja un tiempo X. Después se drena. Y eso se hace de manera continua 24 horas, dependiendo de las necesidades del paciente. Esta terapia es mucho más benévola, ¿no?
porque como es continuo durante 24 horas, generalmente las complicaciones como hipotensión, calambre, son pocas, ya, raras. La otra terapia es esta, la hemodiálisis. En esta necesitamos necesariamente un acceso vascular y para un agudo un catéter que puede estar a nivel del cuello, subclavio, femoral, donde sea. Recuerden que ese catéter va directo hasta el corazón, ¿verdad? Una mala manipulación lo infecta. ¿Ya? Se infecta y hace rápido endocarditis. Y en la hemodiálisis se necesita una máquina que haga el trabajo del riñón. Y esta terapia pues dura de 3 a 4 horas diarias. Y tiene muchas complicaciones, principalmente los que dependen del volumen, como hipotensión, calambre, cefalea, convulsiones. Pero se puede usar esta o esta, la que tengan, la que se cuente con el hospital. Si tienen esta, bien, hagan. Si tienen esta, bien. Pero hay otras terapias, como es el caso de las terapias de sustitución renal lenta. Estas terapias de sustitución renal lenta son terapias que se utilizan sobre todo cuando el paciente está así, en terapia intensiva, intubado, con laminas, con inotrópicos, sedado, todo eso. Esta terapia lenta es una terapia que dura aproximadamente, el filtro que está aquí, dura 72 horas. Y durante las 72 horas, día y noche, se dializa de manera bien. Y esta maquinita con el filtro va sacando las toxinas de manera lenta y progresiva, sin causar cambios hemodinámicos bruscos. Hay algunos hospitales que acá lo tienen, otros no. Cuestan caro. Lo que cuesta es el filtro y el material. Bueno, la máquina una vez se compra, pero el filtro y la máquina, eso, diré, las líneas solo se utilizan una vez por paciente. Y eso es lo que cuesta. Y por eso no es tan accesible en varios hospitales. Pero se pueden usar, podemos usarla si es que la requerimos. El pronóstico de esta enfermedad aumenta la mortalidad a largo plazo. Porque ya vimos que cualquier factor que cause lesiones renal aguda disminuye el número de nefronas, ¿no? Ahí está. Pacientes con lesión renal aguda, mortalidad 15%. Si el paciente tiene lesión renal aguda y está en terapia intensiva, se duplica a 30%. O sea, se mueren más en terapia intensiva que en las salas generales. ¿Ya? Y pues ahí también miren, mortalidad de 23 a 25%. Las causas más comunes de muerte después de la hospitalización, miren, problemas cardiovasculares, 28%. También se ha visto que el problema de lesión renal aguda predispone al desarrollo del cáncer. Probablemente, como hay daño renal, todas las toxinas que se acumulan pueden causar alteraciones en el DNA. Miren eso. Cualquier paciente que tenga falla renal aguda, cualquier etiología, disminuye la vida de los riñones. ¿Cuánto tiempo? Depende de la severidad del daño. Mayor daño, pues mayor. Menor daño, menor recurso. Lo que más se encuentra después de una lesión renal es esto: proteinuria o albuminuria. Y ya sabemos que la proteinuria es un marcador de daño renal. Y mientras más alto sea, se va a ir peor.
también pueden quedar hipertensos. Riesgo de infartos, ACVs. Entonces, no es una enfermedad que solamente, como ven, afecta al niño. Afecta casi todos los sistemas. Y lo peor es que una vez que te afecta, te deja recuerdo, proteinuria, hipertensos, mayor riesgo de que hagas falla cardíaca, te infartes o tengas una ACV isquémica. Entonces, también ahí tenemos, ¿no? Aquí hacemos énfasis en esto debido a que mientras más pequeños el riñón está inmaduro y es mucho más largo. Mientras más pequeños nacemos, con más bajo peso, y hay terapias, ¿no? Como esta. Circulación está corpórea. Existe, miren, este estudio, miren, después de que el paciente tenga falla renal aguda, cualquier etiología, cualquiera diría ya, te sanaste del riñón, todo bien, pero no, quedan hipertensos. Algunos pierden la función renal un cierto porcentaje y hacen enfermedad renal crónica. Otros tienen proteinuria, otros tienen filtrados elevados y otros terminan en diálisis. Porque no sabemos que después de que nos dé una falla renal aguda, nadie te va a dar la certeza o la seguridad de que tu riñón va a funcionar nuevamente. Tal vez sí, tal vez no. ¿Ya? Y es lo que hay que hacerle entender a los pacientes, ¿no? Porque hasta nosotros pensamos que ya me van a tratar, se va a sanar, ¿verdad? Pero no es así. Siempre queda secuelas. Y a veces no se recuperan. Y ocurre con mucha frecuencia. Y terminan en diálisis crónica. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas?